Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Vamos en este video a revisar los tipos de ángulos. Antes de hacerlo, pues vamos primero a contestar la pregunta de ¿qué es un ángulo? Y es que pues en todo o casi en todo lo que vemos a diario, pues observamos pues ángulos. Por ejemplo, miren aquí, en esta muy conocida Torre de Pisa, encontramos, miren, en esta parte de acá, un ángulo, miren, que se forma pues un ángulo con la torre y la horizontal. Además, aquí tenemos otro ángulo que forma pues la abertura de esta tijera, y también tenemos acá otro ángulo formado por este sub y baja, ¿sí? Entonces en este caso podemos ya definir qué es un ángulo. Miren, y decimos que es la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Es decir, acá tenemos dos rectas que se unen justamente en este punto que se le conoce como vértice, y a esta abertura se le conoce justamente pues como un ángulo. Además, acá tenemos que para medir un ángulo se utilizan los grados, ¿no? Es la unidad de medida de un ángulo, es decir, este ángulo de acá podría medir pues entonces unos 45 grados, y se coloca pues, como vemos, un círculo en la parte superior del valor, que en este caso se lee 45 grados. Bien, además a este punto en donde pues se unen las rectas, que es el vértice, se les suele denotar con la letra O, ¿sí? Y a estas rectas pues también se les asigna una notación. En este caso le colocaremos la letra A y la letra B. Entonces aquí, para poder escribir este ángulo que lo hemos graficado, se coloca pues de esta forma, ¿no? Esta pues sería una notación en donde ustedes observan que entre las dos letras se encuentra pues el vértice O, y sobre este vértice vemos que hay una especie como de sombrerito, ¿no? Que me indica pues que es un ángulo y que mide 45 grados, ¿sí? Esa sería pues una forma de escribir este ángulo que está aquí graficado. Y otra sería pues de esta manera, en donde pues se antepone a la letra A, O y B justamente pues un ángulo pequeñito ahí, ¿sí? Es otra forma de escribir un ángulo pues que se encuentra aquí graficado, ¿no? Bien, entonces en este caso ya podemos ahora definir los tipos de ángulos. Y empezamos por la primera clasificación. Tenemos los ángulos agudos. Estos ángulos son justamente aquellos que miden menos de 90 grados. Es decir, que un ángulo agudo puede ser un ángulo que mida, por ejemplo, 40 grados, de pronto pues 15 grados, ¿no? Siempre que sea menos de 90, ¿sí? Es decir, que un ángulo que mida 90 grados no es un ángulo agudo. Siempre los que midan menos de 90 grados. Además tenemos acá un ángulo recto, y ese ángulo es aquel ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Noten ustedes que los demás ángulos tienen aquí una abertura, un arco entre las dos rectas, pero en este caso de un ángulo recto se forma pues, miren, una especie de cuadradito aquí, ¿no? Esto me indica entonces que se trata de un ángulo recto y que mide pues 90 grados. Tenemos el siguiente tipo de ángulos, que es ángulos obtusos, y estos ángulos son aquellos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Es decir, que un ángulo obtuso puede ser un ángulo que mida, por ejemplo, 120 grados, tal vez 95 grados o de pronto 170 grados. Recuerden que mida siempre más de 90 grados y menos de 180 grados. Y tenemos acá finalmente el ángulo plano o llano. Este ángulo es aquel ángulo que mide 180 grados y sería pues un ángulo de esta forma, miren, ¿sí? Sería pues una línea recta en donde pues aquí se encuentra el vértice y el ángulo sería pues toda esta parte acá. Serían pues 180 grados. Bien, ahora veremos en este video ahora cómo trazar un ángulo, ¿sí? Vamos a ver entonces la forma de cómo hacerlo. Entonces vamos a suponer que pues su profesor o profesora les pide justamente trazar un ángulo de 35 grados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en este caso vamos a utilizar esta herramienta conocida como un graduador, ¿sí? Entonces aquí lo primero que haremos para graficar este ángulo es escribir en nuestra hojita un punto que va a ser justamente el vértice. Recuerden, el vértice es el punto en donde se van a unir las dos rectas que forman pues el ángulo. Luego pues aquí en el graduador tenemos esta parte de aquí que justamente pues viene a ser el origen, ¿no?
suele estar aquí una cruz o un puntito como está en esta parte. Entonces aquí la idea es hacer coincidir este punto con el punto que hemos trazado acá, que es el vértice. Es decir, lo colocamos de esta forma bien, ¿sí? Este puntito lo hacemos coincidir con el vértice que dibujamos en el papel. Muy bien. Luego de eso, vamos ahora a marcar justamente el primer punto en donde pues va a estar la primera recta, ¿no? Y eso se lo ubica justamente en esta parte, ¿sí? Que sería pues el valor 0, ¿sí? Entonces aquí hacemos una marquita y aquí empieza o aquí se traza la primera recta. Luego observamos el valor del ángulo que nos piden trazar. En este caso dice 35 grados. Y si aquí notan ustedes, hay aquí unos numeritos que me van indicando. Miren, 10, acá tenemos 20, tenemos 30, 40 y así, ¿verdad? Hasta pues el 180. Como nos piden 35, entonces vemos que ese valor sería ubicado pues justamente en esta parte de aquí, ¿verdad? 35 grados sería pues en esta parte. Y aquí hacemos otra marca, miren. ¿Sí? Y ahí tenemos ya entonces los lugares por donde van a ir en las rectas que forman el ángulo. Entonces aquí simplemente pues retiramos el graduador y nos queda pues de esta forma bien. Luego pues con una regla vamos a proceder a unir justamente los puntos que marcamos con el vértice. Colocamos pues la regla de esta forma y unimos esta forma así bien. Luego pues colocamos la regla de esta forma y nuevamente pues trazamos ahí una recta, ¿sí? Y en este caso pues ya tenemos el ángulo que nos han pedido, que es justamente de 35 grados, usando pues el graduador. Bien, ahora vamos a suponer ahora que les pide, su profesor o profesora les pide que tracen un ángulo obtuso. Entonces aquí tenemos que recordar, ¿no? Bueno, ángulo obtuso es aquellos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Por lo tanto, aquí primero vamos a trazar el valor, ¿no? Vamos aquí a escribir el valor del ángulo que vamos a trazar. En mi caso, pues yo he escrito el ángulo de 140 grados, que es un ángulo obtuso, puesto que 140 grados es un valor que es mayor que 90 y menor que 180, ¿sí? Y aquí para graficar este ángulo de 140 grados vamos a usar el mismo proceso. Primero recuerden, marcamos un punto que va a ser el vértice del ángulo. Luego hacemos coincidir justamente pues el graduador, el centro con este punto que hemos trazado. Luego ubicamos una línea en el valor 0, que es en esta parte de acá. Y luego, como nos vamos a trazar un ángulo de 140 grados, vemos que ese valor se encuentra pues en la parte de acá, ¿no? Recuerden que hay que contarlo de esta forma, ¿no? Así, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, así, hasta el 140 que está en la parte de acá. Por lo tanto, trazamos la recta, la marca en esta parte, miren, ¿sí? Luego pues vamos a retirar el graduador y nos queda, miren, el punto que es el vértice y las dos marcas para las dos rectas que forman el ángulo. Entonces, con la ayuda de una regla trazamos la primera recta desde la marca hasta el vértice y acá nuevamente otra recta desde la marca que hicimos hasta el vértice, ¿sí? Y en este caso pues este ángulo es de 140 grados y como es el ángulo A o B, entonces nos falta aquí colocar la letra A y la letra pues B. Y así pues hemos en este video revisado lo que es un ángulo, los tipos de ángulos y cómo se puede trazar un ángulo utilizando pues el graduador.